Jueves 11 de septiembre. Estos son los titulares. 60 aniversario del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe. Cuarta de velocidad en Calafat, Tarragona. Copa de Aragón de karting. Campeonato de España de autocross. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola, buena gente. Bienvenidos a este pequeño informativo semanal y amateur de automovilismo aragonés. Y sobre todo, muchas gracias por seguirnos. Bien, pues el sábado nuestra gente se fue a Calafat, a la cuarta prueba del campeonato de velocidad, prueba denominada Gran Premio de Tarragona, puntuable también para el campeonato catalán. Las imágenes que estáis viendo, obviamente, no son de Calafat, sino de Alcañiz, del año 1990, y las pongo en homenaje a los 60 años que se cumplen de las carreras allí y que luego os voy a comentar. Parrillas interesantes las que vimos durante la jornada, y más interesante aún le tuvo que resultar al piloto de cadrete, Alberto Martínez, que subía a lo más alto del podio absoluto por primera vez en velocidad, y lo hizo en las dos mangas de carrera. En la primera, Martínez arrancaba octavo y haciéndose al coche curva tras curva lograba alcanzar las primeras plazas en la clasificación, completando el primer paso por la línea de meta en la tercera plaza, para en la quinta vuelta situarse a la cabeza de carrera, posición que ya mantuvo hasta el final de la misma. Entre los nuestros, los aragoneses, la segunda plaza de la general y primera de clase 3 la conseguía el veteranísimo Joaquín Rodrigo con su Renault Clio Cup 4, que finalizaba cuarto de la Scratch, por delante de Carlos Sainz con su Hyundai Coupé V6 Cup, dominando ambas en sus respectivas clases, la 3 y la 2. En la 1 y en la Copa Saxo, el mejor ha sido Daniel Oliver. Ya en la segunda manga de carrera, Martínez dominó de principio a fin, manteniéndose al frente de la clasificación a lo largo de las 12 vueltas. Por detrás, Rodrigo volvía a ser el segundo aragonés, ocupando la tercera plaza José Luis Carrillo, que ha compartido coche con Carlos Sanz, siendo primeros en las clases 3 y 2, respectivamente. Mientras que Daniel Oliver volvía a repetir y volvía a ser el mejor en la clase 1. Tras la cita catalana y a falta de la última prueba en Motorland, a finales de noviembre, dos de las clases tienen ya decidido su campeón virtual, Iván Pérez en la 3, sin participar en Calafat, y Alberto Martínez en la 4, gracias a los puntos que consiguió. Lo mismo ocurre en la Copa de Equipos, Carlos Sanz y José Luis Carrillo. En otras dos de las clases hay cambio de líder. En la 2, en la que Jesús Laoz pasó a ocupar la primera plaza, al igual que en Clásicos, y Víctor Cantín hace lo propio en la 1, además de la Copa Saxo 8. El sábado también en Miranda de Ebro, Burgos, se celebró la quinta cita del Campeonato de España de Autocross, y campeonato que seguimos atentamente porque hay dos jovencísimos pilotos aragoneses que lo disputan en la categoría de Car Cross Junior, Nayara Trampal y Alan Kaminsky, con la ganada Beca Fada. En el aragonés es Alan quien comanda la clasificación y es Nayara quien está por delante en el nacional. Esta vez Alan no corrió después del golpe y el susto que tuvo en la última carrera y se dedicó a ver. Así que a Nayara le tocó defender el pabellón, siendo además la única fémina en la final que terminó en un merecido octavo puesto y demostrando que el mejor cambio de montura que ha tenido ayuda a sus buenas manos. Y el domingo, por fin, pilotos aragoneses corriendo en Zuera. Como primer paso para resucitar el karting aragonés, la FADA planteó la Copa de Aragón de karting a prueba única y que se celebró el domingo en el circuito de Zuera. La proximidad con la prueba de carácter nacional, que se celebrará en este mismo lugar a finales de mes, hizo más interesante a los pilotos asistir al trazado zaragozano. Así, las parrillas se vieron incrementadas con pilotos que querían rodar y preparar esta prueba. Y menos mal, porque de los 37 pilotos inscritos solo hubo 5 aragoneses. Abro paréntesis. La salud de nuestro karting quedó demostrada no solo por la escasez del número, sino además por la categoría en las que se inscribieron, senior y KZ. No hubo preminis, ni minis, ni siquiera juniors. Es decir, no vimos futuro. La Federación Catalana, que siempre fue un ejemplo para las demás en cuanto a calidad y cantidad, se vio no hace mucho con un problema de falta de futuro. Pensaron y lo solucionaron. Pensaron y probaron llevar CATs
a los colegios bien presentados por pilotos y que creaban ansia. Pero cuando los progenitores de estos menores recibían la información de los costes, la respuesta estaba clara: ensayos los justitos. ¿De qué serviría la ingente inversión sin saber si el niño o la niña se iba a cansar al segundo día o le iba a apetecer volver a sus deportes preferidos? La idea de los colegios, aunque buena, porque nunca está de más la promoción, no funcionó. ¿Cómo acercar el kart a las manos sin un coste excesivo? ¿Cómo? Creando futuro. ¿Cómo? Facilitando a minis y a preminis el acceso al karting sin el gran desembolso que supone actualmente. Y vuelvo a repetir, ¿y cómo? Pues utilizando los variados circuitos de karting de alquiler, tema en el que no tenemos nada que envidiar, ya que tenemos buenos y bien gestionados. Así que en Cataluña llegaron a un acuerdo con las pistas de alquiler para celebrar carreras de las categorías inferiores con los karts de alquiler, un reglamento deportivo y técnico bien elaborado, y los circuitos volvieron a llenarse de infantes. El futuro llegaba y germinó la idea del kart de alquiler. China Chano funcionó. Funcionó tanto que no solo los menores corrían, también lo hicieron los mayores, ya que estaban allí, pues eso. Aragón Racing ha hablado con los gestores o dueños de pistas de alquiler aragonesas, catalanas y alguna andaluza. Y todos ellos coinciden en su buena voluntad, en que hay que revitalizarlo, en que algo hay que hacer. Ponerse de acuerdo, cada uno tiene su visión y sus necesidades financieras, obviamente. Pero todos tienen algo en común, tienen material y circuitos. Solo pueden ponerse de acuerdo si hay alguien que lo intenta, claro. ¿Quién puede ser en Aragón? La Fada. Y este que os habla empezó con un kart en categoría junior en el Osca Karting Club, con un piloto de la talla de Íñigo Franco como líder del equipo. Hasta sponsor teníamos, así que aún me duele más este tema de la falta de karting en Aragón. Cierro paréntesis. En cuanto a la carrera en sí, la que se celebró llamada Copa de Aragón, los aragoneses Alfonso Asensio en el senior hizo podio, logrando la tercera posición en la segunda de las carreras. Y en la categoría KZ, Alejandro Español hizo 2 terceros en sus participaciones. Y hoy, jueves, coincidiendo con las fiestas patronales de Alcañiz, el Real Automóvil Club Circuito Guadalupe desarrollará los actos centrales del 60º aniversario de su fundación. Ahí es nada, 60 añazos. La fecha elegida coincide con la de la primera edición de la famosa prueba automovilística y realizada dentro de los actos de las fiestas de aquel año 1965. La sala de exposiciones del Ayuntamiento tendrá una exposición dedicada a la historia de la carrera, que estará visitable hasta el domingo. Y a las 12, el plato fuerte, en la recta de llegada del Gran Premio, donde se situaba la línea de meta año tras año. Contará con pilotos de antaño y actuales, una reunión donde se hablará de coches y de carreras, donde asistirán pilotos del currículum de Jaime Sá de Madrid, Sornosa, Rillera, Goiburu, nombres que os sonarán o que visteis correr si peináis canas, pero que eran la flor y la nata de la velocidad nacional y europea. Pues estarán en la recta de meta del Alcañiz. Una mañana con una temperatura agradable y rodeado de lo nuestro. ¿Qué más se puede pedir? ¡Feliz cumpleaños! Y en lo próximo, un poco más lejos, no será hasta el día 20 que no volveremos a tener carreras en nuestro territorio. Será con la penúltima de slalom, Alfajarín, y también la penúltima de autocross en el circuito de Ayud, en Calatayud. Os lo contaremos la semana que viene. Por nuestra parte, ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.